Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí una vez más y hoy os traigo una entrevista. ¿Recordáis esa sección que inauguré hace un pequeño tiempo? Como otras muchas que voy a hacer, otras secciones que voy a hacer también, acerca de las entrevistas. Bueno, esta entrevista, antes de ponerosla, os voy a meter un poquito en situación, ¿de acuerdo? Os voy a contar un poquito por encima lo que ocurrió, luego os voy a poner la entrevista y luego os voy a dar mi opinión. Para poneros en situación, verano del 2013, tres amigos salen de un bar manteniendo una conversación muy curiosa acerca de los ovnis. Y uno de estos tres amigos, los tres fueron testigos de ellos, pero uno de estos tres amigos, en base a la conversación, como estoy diciendo, que tuvieron acerca de los ovnis y de la existencia, este tercer amigo era un poco escéptico. Y justo en ese preciso momento, los tres amigos, justo cuando este escéptico amigo estaba un poco, dijéramos, dudando de la existencia o dudando de la historia que los otros dos le estaban contando que habían vivido, justo delante de ellos, delante de sus narices, un avión comercial, un avión normal, desapareció literalmente delante de sus narices, y los tres amigos se quedaron, como podéis imaginaros, muy sorprendidos. Como podéis imaginaros también, una de esas tres personas era yo, la otra era mi mujer y la otra era este tercer amigo escéptico, del cual no voy a dar nombre ni voy a dar referencia de él porque hace tiempo que dejé de tener contacto con él, pero sí cogí su testimonio. Sí, en el 2015, el suceso pasó en el 2013, en el verano del 2013, y yo 2 años después, en el 2015, le hice una entrevista para recopilar un poco todas las perspectivas de lo que había sucedido, ¿no? De lo que había ocurrido y cómo cada uno de nosotros lo habíamos visto. Vamos a ver lo que nos dice la entrevista y luego vamos a narrar un poquito esa entrevista. Cuéntanos sobre el caso del avión de Navalona que desapareció. A ver, cuéntame un poco antes de entrar en lo que es la materia y tal. Cuéntame un poco. ¿Qué vistes? ¿Dónde estábamos? ¿En qué parte de Navalonga nos encontrábamos? Estábamos yendo hacia el río. Hacia el río, pero ¿hacia el río por dónde? Por la calle del Prado. Por la calle del Prado, vale. Y estabas en la calle del Prado, bueno, estábamos en la calle del Prado y ¿qué vimos? ¿De qué estábamos hablando? En cuestión con relación a lo del avión que... Estábamos hablando de un suceso que os ocurrió a vosotros en el pantano con unos amigos. Y de repente pues no sé a qué... Dijisteis una frase o algo, dije una frase cachondeándome de lo del avión, o sea, justo del avión que estábamos observando en ese momento en el cielo, y al girar un poco la vista y volver a mirarlo ya no estaba. Ya no estaba. ¿No lo viste desaparecer o no estaba? No estaba. No estaba, no lo viste desaparecer. Vale, pero intuiste que había desaparecido. Bueno, básicamente porque estaba saliendo hacia un punto del cielo que estaba totalmente un día despejado, no había ni nubes ni pollas. ¿Dónde lo vistes? ¿En qué parte? Sobre la montaña, estaba saliendo justo a la montaña. ¿A cuánto distancia dirías que estaba de la montaña con respecto a donde nosotros estábamos? ¿A qué, sabes? ¿A qué distancia? El avión con respecto a la montaña. Eso es. En altura. En altura. ¿Qué distancia estaría el avión de la montaña? Más o menos. Aproximadamente, desde tu punto de vista, ¿cuánto le echarías? A la altura de un avión normal que estuviera, o sea, volando por los que suelen volar a la misma altura. Es que no sabría cuánto decir. ¿Pero estaba cerca de la montaña, más cerca o no? No, seguía que era como un avión normal. Ajá, vale, de acuerdo. ¿Y con respecto a nosotros, a qué distancia más o menos estaba? ¿Cuánto le echarías el avión con respecto a nuestra posición? Pues otra cosa igual. Lo mismo que habría con un avión normal que pasara por aquí. No sé, es que decir una cifra aproximada incluso es un poco jodido.
¿Cómo te parecieron las dimensiones del avión? Normales. No, como un avión no. ¿Y el color? Igual. Igual también. Vale, de acuerdo. ¿Oías ruido del avión? No, eso no. No oíste ruido del avión ni nada. ¿Había nubes? No, has dicho que Despejado. Vale, de acuerdo. Y entonces, cuando lo viste desaparecer, ¿tú qué pensaste? Aunque no lo vieras desaparecer, cuando viste que ya no estaba, de repente, en tan corto espacio de tiempo, ¿qué pensaste? Después, además de jactarte de lo que me has dicho ahora de... Hombre, la sorpresa, claramente. Hombre, el pensar, no se piensa nada específico en ese momento. ¿Lo relacionaste? Pero además la sorpresa. ¿Relacionaste lo que nosotros estábamos hablando justamente con el decir, sí, mira, y eso es lo que me has dicho? Hombre, sí, relacionarlo sí lo relacioné. ¿Y qué He sentido un fenómeno ovni. ¿Y qué pensaste? ¿Qué pensé de ¿Qué qué? pensaste cuando vistes? Quiero decir, a todos impacta que un avión de repente, los aviones no desaparecen, ¿no? ¿Qué pensaste? Que a la hora de cuando viste un avión desaparecer de repente, justamente cuando... se te vino por la cabeza en ese primer momento? Sorpresa, es que simplemente sorpresa, o sea, no se me vino mucho más a la cabeza. ¿Luego lo viste desaparecer otra vez? No, ¿No lo viste desaparecer? o sí, no me acuerdo. Espérate. No lo voy a aparecer. ¿No lo viste desaparecer? Creo que no. No recuerdo yo eso. Yo te estoy preguntando, por eso te digo. Sí, no. Si lo viste desaparecer o no... No lo volví a ver aparecer, creo recordar. Y no se metió en ninguna nube entonces, ni nada, porque como luego no apareció... No, el cielo estaba despejado y justo, o sea, desde la perspectiva que nosotros estábamos, salía como de la montaña. Ajá. O sea, se veía como salía de la montaña. Ajá. Y simplemente en cierto momento, pues, desapareció. En el sentido de que, joder, tenía que haber atravesado todo el pueblo para haber desaparecido. En ese O sea, que sentido. desapareció en un tramo corto. En un tramo corto de distancia entre que el avión apareció y luego desapareció, un tramo corto. No, fue, o sea, torcer la mirada un segundo, volver a mirar y ya no estaba. Y ya no estaba. Vale, y luego me dices que no lo volviste a ver aparecer. No, pero recordar no. Vale. ¿Y el avión tenía algo de raro? No. O sea, era... ¿Te pareció normal? Un avión normal, comercial, por así decirlo. Un avión tal cual. ¿Recuerdas más o menos que era por la mañana, por la tarde? Era por la tarde, pero tarde temprana. Ajá. O sea, serían las 5. Las 5. Y era... las 6 o por ahí, no lo sé exactamente. ¿Y recuerdas si era verano, si era invierno? Verano, ¿no? Sí, verano. Fue en verano. Vale, y con respecto a la opinión de los demás, o sea, quiero decir, con respecto a la reacción de los demás, ¿cómo lo viste? O sea, tú viste eso, estabas hablando, para recrear un poco, estabas hablando con nosotros, tal, te diste la vuelta, viste el avión, Y dije, diste la vuelta, ya desapareció, y dije, coño. y la reacción de los demás, cuando no viste reacción de los demás, no viste a Candela, me viste a mí, ¿cuál fue la reacción de los demás? ¿Qué tú viste, que tú apreciaste? Normal. O como un... Bueno, me dijiste ya te lo dije, o algo así. O sea, viste un poco como... Toma, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. ¿Y tú después de eso qué pensaste? ¿Cambió algo tu visión? ¿O a la reaccionar, me refiero? No, porque básicamente tienes una idea... Yo ya tenía una idea aproximada de que seguramente había vida extraterrestre y cosas así. Lo único que simplemente me sorprendió el dato de que yo lo viese. No me sorprendió en absoluto o sea, es como si... No fue una sorpresa de ver algo imposible. Fue una sorpresa de ver algo que ves por primera vez. Pero ni te asustó, No, ni te afectó a lo mejor a otros, nada. Asustarme no, simplemente pues mira, me alegré por saber algo nuevo. ¿Que cambió tu concepción de algo con respecto a algo o influyó de alguna manera en algo? Nada, entonces, ¿no? Simplemente ya constaté algo que ya creía. Que ya creía. ¿Has tenido más algo así parecido o que puedas llegar a relacionar aunque sean experiencias diferentes? No. Nada. Que hayas visto a lo mejor, yo que sé, algo que se te parezca de noche, de día, en el cielo, o incluso a lo mejor otro avión que haya desaparecido. No, creo que todavía no. ¿Lo comentaste con alguien después de haberlo tenido o no?
No lo comentaste con nadie. Con... Quiero decir, fuera de lo que... Sí, con esto, con mis amigos. ¿Y qué opinaron ellos de eso? No me acuerdo. ¿Y hace cuánto más o menos ocurrió esto? Aproximadamente. Me refiero de tiempo. ¿Cuánto? ¿Un año? 2 años? El verano pasado no, el anterior. O sea, hace 2 veranos. Hace 2 veranos, en el verano de 2013. ¿Puede ser? Sí. Ajá. Verano de 2013. Verano de 2013, ¿no? Creo. Aproximadamente. El verano es muy largo. Vale, de acuerdo. Pues bueno, pues aquí concluye entonces la entrevista. Bueno, pues como habéis podido escuchar, como digo, he distorsionado un poco la voz, no he cortado parte de la entrevista en donde digo su nombre, sus datos, etcétera, etcétera, por motivos de privacidad. Como digo, hace tiempo que dejé de tener contacto con este amigo, no sé si él quisiera sacar esto a relucir, por lo cual he intentado tapar o ocultar su identidad lo máximo posible. Como habéis podido comprobar también, la entrevista, él nos da su opinión, su perspectiva, su modo de entender acerca de lo que vivió en ese momento. Bien, la entrevista de Candela, que también la hice, no os la voy a poner porque me parece recargar mucho el vídeo. Entonces os voy a dar mi opinión, no solo de lo que sucedió, sino un poco las conclusiones que yo saco acerca de esto. Bien, nosotros, como bien ha dicho el entrevistado, estábamos saliendo de un bar, nosotros en un bar de Navaluenga, de Ávila, que se llama El Prado, y estábamos saliendo allí porque, bueno, nos reuníamos, éramos amigos y, bueno, quedamos, era verano y quedamos los 3. Y en ese momento estábamos comentando acerca de un suceso que nos había ocurrido a Candela y a mí anteriormente en el pantano, un pantano que hay aquí próximo, en el pantano de Burguillo, de haber visto una luz por la noche, una luz muy potente, y estábamos comentando acerca de este suceso. Claramente este amigo escéptico, como os he dicho, para nada se lo creía, o bueno, medio en broma, pues él pues, hacía un poco cierto tipo de referencias un poco bromistas, ¿no? Entonces, él en ese momento, cuando nosotros salíamos del bar, como digo, nada, esto ocurrió desde que salimos hasta que lo vimos, fueron ni 10 metros, 5 metros a lo mejor. Y mirando hacia el frente, hacia lo que es la parte sur, vimos un avión, como digo, un avión comercial blanco, y entonces él, dentro de esa broma que tenía, dijo, sí, mira, pues a lo mejor era un avión como ese que está pasando. En ese mismo momento que él dijo eso, en ese mismo momento que él hizo alusión o referencia, relacionando lo que nosotros habíamos visto con que la luz, esa nocturna que vimos, que era una luz impresionante, que ya probablemente la narraré en otro vídeo, él hizo referencia que podía ser un avión, ¿no? Y entonces en ese mismo momento el avión desapareció. Cuando me refiero al término desaparecer, no me refiero al término esconderse detrás de una nube, no me refiero al término le dio el sol y parecía... No. Cuando digo desaparecer, digo desmaterializarse, digo desaparecer, desintegrarse, volatilizarse, llamarlo como queráis. Hizo así, ¡bum!, como si una luz se apagara y desapareció. Luego mi perspectiva es que volvió a aparecer, ¿de acuerdo? El entrevistado dice que no, el entrevistado, su perspectiva dice que no volvió a aparecer. Candela, por otro lado, también dice que ella volvió a verlo aparecer, con lo cual voy a narrar mi perspectiva, voy a contar lo que yo vi. Este objeto, una vez que salíamos, como digo, desapareció. Yo me quedé impactadísimo. Lo que pasa es que ahí sí que me entró también un poco la risa, ¿no? De que él, como se estaba un poco jactando de la situación, etcétera, etcétera, y viera justo como un avión delante de nuestras narices. Un avión es importante, es grande, es una aeronave que los aviones comerciales del 2013 no lo sé, pero vamos, son cacharros muy grandes. Como de repente se desmaterializaba, se aniquilaba
delante de nuestras narices y él no tenía explicación ninguna. Entonces él soltó un burdo coño, como diciendo, vaya lo que ha pasado y no tengo explicación. Los tres, aunque él dice que, bueno, que solo constató lo que ya sabía, nos quedamos alucinados. Yo lo recuerdo así, nos quedamos alucinados, nos reímos, tanto interna como externamente, porque fue un poco una contestación al escepticismo de este compañero nuestro que iba. Y es curioso, al margen de lo que pasó, cómo este tipo de cosas se repiten a lo largo de los años en muchas circunstancias con muchas personas. Cientos de personas narran cómo estos sucesos ocurren, y a mí lo que más me llama la atención no es solo que ocurran, que también, que es alucinante, flipante, sino el hecho de que ocurran exactamente en el momento en el que tienen que ocurrir. En este caso, cuando nosotros estábamos comentando y cuando la persona un poco se estaba jactando, riéndose de la situación, ¿no? Fue un golpe, un batacazo, imaginároslo, ¿no? Ah, sí, mira, como ese avión, ¡pum! Y de repente, un objeto físico, un objeto grande, que un avión no es nada grande, que yo también soy creedor o partidario del hecho de que no volaba a mucha altura, volaba a una altura cercana a la montaña, así lo recuerdo yo. Dijéramos que a unos 400 metros de la montaña y de nosotros pues estaría a unos 600, 700, no creo que mucho más. Un avión que volaba abajo, de repente se aniquile delante de nuestras narices y luego al rato vuelve a aparecer, que eso es lo que yo vi. Y sobre todo lo que más nos impactó es que no escuchamos ruido ninguno. O sea, un avión cerca, o bueno, semicerca, semilejos, tú escuchas el motor. Sí que es verdad que lo escuchas con un intervalo de tiempo un poco más retrasado, pero terminas escuchándolo. No escuchamos absolutamente nada y se aniquiló. Opinión, desde mi humilde opinión, hay algo, o hay alguien, o hay una serie de personalidades, vamos a decirlo así, que están escuchándonos, que están atendiendo a cosas que decimos, no solo a las conversaciones, sino que están ahí observando y que están velando, o están guiando, o están... la definición que vosotros queráis. Y en ese momento decidieron obrar de esa manera porque si no, no hay explicación posible. Yo desde hace mucho tiempo no creo en la casualidad, creo que es una cosa que más tarde o más temprano tendremos que eliminar de nuestro vocabulario. No existe la casualidad. Y ya no solo la casualidad, como casuística, como probabilidad, es inmensamente pequeña. O sea, eso no se puede llegar a dar casi prácticamente en el que uno esté conversando acerca de un tema un tanto peliagudo, vamos a decirlo así, y que justo pase algo, no solo que tiene que ver con la conversación, sino que sea una contestación, porque lo es, porque es una contestación de que un elemento físico desaparezca, ¡pum!, delante de tus narices cuando haces referencia a él, que fue lo justo lo que hizo. Dijo, sí, mira, podría haber sido un avión como ese que está pasando por allí. Y de repente el avión, ¡pum!, desapareció. A lo mejor no era un avión. A lo mejor no era un avión. A lo mejor las entidades que controlaban esa situación, que nunca vamos a carecer de darnos importancia, ¿no? Pero quién sabe si estaban escuchándonos en ese momento y creyeron que era lo más oportuno el dar una muestra de que eso no era un avión. Y sucesivamente a eso, que lo que vimos nosotros en otra visión de la cual estábamos comentando en ese momento, tampoco era un avión. Es curiosísimo, es una historia que me apetecía compartir con vosotros, una historia de las muchas que he vivido. De hecho, mira, voy a hacer una cosa que no iba a hacer, pero voy a hacer. Desde hace mucho tiempo, no voy a decir que desde que era pequeño, pero sí desde hace mucho tiempo, vamos a poner, no sé los años que hace, pero hace mucho tiempo. Yo desde el 2015-2014 aproximadamente empecé a dejar por escrito una serie de cosas que me venían sucediendo con este tipo de luces que he comentado, con luces que yo pienso que son ovnis. El primer caso escrito que yo tengo, que
tengo registrado, lo tengo aquí apuntado, es del 15 de julio, no, perdona, no, esto es un dossier más nuevo, perdón, aquí está, del 3 de marzo del 2015, ahí es cuando yo empecé a apuntar este tipo de sucesos extraños. Extraños me refiero a luces en el cielo que interactúan tanto conmigo, con gente cercana, etcétera, etcétera. Esto es un caso aparte porque nosotros claramente vimos que era un avión, aunque ese avión, obviamente, después de ver lo que vimos, no se comportaba como un avión. Y quién sabe, muy probablemente pudiera tratarse no de un avión. Pero es curioso cómo yo desde el 2015 tengo todo este tipo de... Esto es lo podéis ver, ¿vale? Tengo muchísimos más, dosieres enteros, libros enteros de mis vivencias o mis experiencias con este tipo de luces. Experiencias en primera persona, no estoy hablando de cosas que me han contado, no. Estas experiencias las he vivido yo. He cogido una grabadora, me he puesto a grabar, me he puesto a dibujar y me he puesto a tomar datos. Días y días y días y días, desde el 3 de marzo del 2015 hasta el 15 de agosto del 2018 y todavía siguen a día de hoy. Es curioso, como os digo, voy a seguir hablando mientras guardo esto, es curioso, como os digo, cómo estas situaciones pasan muchísimo, más de lo que nosotros nos creemos. ¿Y qué podemos pensar al respecto? ¿Qué podemos pensar acerca de este tipo de cosas que pasan y que no tenemos explicación? No solo las respuestas claras a las cosas que suceden, que eso no era un avión, sino, como digo, a cosas que subyacen en base a este tipo de situaciones. ¿Qué pasa? ¿Que estaba alguien escuchando mi conversación? ¿Qué pasa? ¿Que era necesario que esa situación se diera para, en este caso, mostrarnos que lo que habíamos visto no era tal y que eso que estábamos viendo no era tal? Es curioso, pero es curioso también cómo, como digo, este tipo de cosas pasan mucho y hay mucha más gente que se siente supervisada, que se siente... No quiero decir espiada porque parece una cosa en contra de tu voluntad, ¿no? Pero sí que se siente supervisada, vamos a decirlo así porque está bastante bien el término. Incluso guiada, en muchos casos. Yo soy una de esas personas que se siente así y, como digo, que tengo experiencias muchas para narrar y contar de este estilo. Quería compartir esta historia con vosotros, esta entrevista, que creo que es muy ilustrativa. Seguiré compartiendo más entrevistas con vosotros de otra índole o parecidas o en general, porque me parecen muy adecuadas, me parecen cosas que abren un poco la mente, cosas que suceden. Y os quiero instar a que si alguno de vosotros queréis comentarme algo, queréis comentarme alguna experiencia similar, diferente, espiritual, lo que sea, me da exactamente lo mismo, una experiencia digna de contar que a vosotros creáis que es importante tanto para vosotros como para los demás, como para las personas que escuchan estos vídeos, que son conocedores y enganchan este tipo de contenidos, que creáis que pueden beneficiar. Todo este tipo de cosas, todo este tipo de sucesos e historias no pueden más que repercutir en cosas buenas. Si tenéis miedo, si creéis que puede repercutir en vuestro día a día, en vuestra vida, no os importe, yo hago exactamente lo mismo que he hecho aquí. Yo cuento la historia, narro la persona y o bien cambiamos el nombre, o bien no damos nombre, o bien ocultamos vuestra identidad de algún tipo de manera. Lo importante no es la persona, lo importante es la historia. Historias como estas que suceden y muy a menudo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias a todos por vuestro apoyo, por vuestros comentarios. Haré un vídeo también que quiero y es respondiendo todas las preguntas que me hacéis, que os las contesto, pero sí que muchas veces me gustaría explayarme un poco, pero obviamente no os voy a poner una parrafada enorme acerca de las inquietudes o de las preguntas que tenéis, pero sí que haré un vídeo, o haré varios vídeos, con vuestras preguntas contestadas. Lo mismo, si queréis aparecer bien, y si no queréis aparecer, pues no doy vuestro nombre, doy simplemente la pregunta y la contesto, ¿de acuerdo? Un abrazo enorme a todos.